Bienvenidos a todos a un nuevo ciclo de conferencias de CalSIC. Ya vamos a iniciar con la presentación. Recuerden que también nos pueden seguir en Facebook aquellos que no hayan podido entrar. Ya estamos en vivo a través de nuestra página. En minutos solamente iniciamos. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Les doy la bienvenida a todos, espero que me estén escuchando y estén viendo de forma correcta. Por favor, ahí está, me están dando ya el feedback a través del chat, eso es genial. Así sabemos que todo está sucediendo como corresponde. Bien, por favor les pido, como dice ahí, que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras para que todo sea prolijo y no tengamos problemas con la velocidad de internet. Vamos a dar comienzo a la presentación y a la conferencia. Para eso me presento. Mi nombre es Cristian Torres, soy gerente de operaciones de CalSIC y voy a ser en este caso el moderador de esta conferencia. Antes de comenzar con la conferencia en sí, permítanme comentarles y contarles muy brevemente qué es CalSIC para quienes no lo conocen. CalSIC está ubicado a 112 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, está en la localidad o en la ciudad de San Antonio de Areco, está sobre un predio de 30 hectáreas y CalSIC inicia sus actividades en el año 2000 con el know-how del Fire Service College, que es la escuela de bomberos inglesas, y en ese momento, con todo el conocimiento y diseño del campo del Fire Service College, CalSIC comienza su andar en estos 20 años de historia en el mercado de la capacitación y formación de brigadas y bomberos para emergencia. Dentro de eso y dentro de estos 20 años hemos logrado un montón de avances y crecimiento y de los cuales estamos muy orgullosos. Lo primero de ellos es la certificación de las normas ISO y OSHA. Somos una de las pocas 700 empresas en Argentina que tienen este tipo de certificación. En el caso de la ISO 9001 está referido a lo que es gestión de calidad. En el caso de la 14001 es sobre gestión ambiental y la OSHA 18001 referido a lo que es salud y seguridad ocupacional. En cuanto a certificaciones internacionales que avalan nuestros procesos de formación y emiten certificados internacionales a través de nuestros cursos, está en primer lugar lo que es TICS. Para quien no conoce, TICS es una extensión de la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos, en College Station, en el estado de Texas. Allí está el centro y campo de entrenamiento más grande a nivel mundial, que es referente a nivel América completa y por supuesto también en el mundo, con más de 150 simuladores y distintos proyectos para entrenar. Bomberos de todo el mundo acuden a TICS por la calidad de sus programas y de su certificación. Y TICS tiene una serie de centros de aprendizaje cooperativos en todo el mundo y en Argentina nosotros somos su centro de aprendizaje cooperativo. Esto indica que nosotros podemos
hacer cursos y emitir certificación CalSIC junto con la certificación internacional de TICS. Todos los cursos de TICS tienen un proceso de evaluación por parte de TICS, donde nos dan el OK y la autorización por parte de ellos en cuanto a la calidad y los contenidos que tiene el curso, y ahí podemos empezar a dictar los cursos TICS. Por otro lado, tenemos la certificación con Williams. Williams, también para quien no está quizás en el mundo del oil and gas, de la industria del petróleo, no es conocido, pero sí en este ambiente, ya que se trata de una empresa que está ubicada cercana a Houston, en Texas también, en Estados Unidos, que se dedica principalmente al diseño y producción y venta de equipos de combates de incendios industriales de alto caudal, monitores que van hasta incluso más de 10.000 galones por minuto, con bombas que pueden suministrar esa cantidad de agua y que están destinados a la extinción de tanques y escenarios industriales. Para Williams, nosotros somos sus representantes en Argentina, en lo que refiere a capacitación y primer contacto en caso de respuesta de emergencia. Así que eso en cuanto a las certificaciones de CalSIC. Lo que les quería comentar en este breve momento es que nuestro campus virtual sigue sumando cursos. Ya tenemos el curso de equipo de respiración autónoma, que ya lo han hecho muchas personas y ha tenido una muy buena repercusión. También tenemos el curso de trauma prehospitalario, que sale con doble certificación, la de CalSIC y la de la Fundación Emergencias. Y tenemos también en el campus dos cursos que se han sumado en esta semana, uno que ya comenzó el lunes pasado, que es el curso de rescate y extinción de incendios estructurales, con toda la información necesaria y básica para entender este tipo de escenarios. Y en la semana que viene ya comienza lo que es el curso de introducción al rescate con cuerdas, donde por supuesto se va a ver toda la parte teórica referida a este tipo de escenarios. Así que mientras esperamos que poder volver a encontrarnos y juntarnos en nuestro campo de entrenamiento, vamos a seguir sumando novedades y formación a nuestro campus virtual. Bien, vamos ahora a lo que es la conferencia en sí a la configuración de esta conferencia. Como ya les dije y todos muy bien lo han hecho, ahora voy a revisar, pero creo que están todos bien, que es haber silenciado su cámara y su audio para que no haya ningún tipo de problema y ruidos en la comunicación. Y lo que les voy a pedir es que ya muchos lo han hecho, se han presentado en el chat, pero que todas las preguntas vengan orientadas a través del chat. César Lozano, que es el disertante de hoy, va a iniciar su presentación, la va a hacer de forma continuada y sobre el final yo voy a leer todas las preguntas o todas las que podamos, esperemos que haya muchas, pero vamos a leer las más relevantes y se las vamos a transmitir a César para que él las pueda responder. Así que recuerden hacer todo esto a través del chat. Alguien me está preguntando por el link de la grabación, así que como está saliendo en Facebook ya queda registrada en nuestra página de Facebook. Así que la pueden buscar ahí después sin problemas. Vamos a ir directamente a la presentación, yo no voy a hablar más porque acá el que tiene que hablar es César. La conferencia, como ustedes saben, se trata o es sobre el tema seguridad en procesos y lo que es análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo. En este caso, el disertante es el ingeniero y abogado César Lozano. Tiene una amplia experiencia en lo que es seguridad en procesos y análisis de trabajo seguro en empresas de primera línea y como consultor independiente. Ahora lo que yo les voy a pedir, quien no lo haya hecho aún todavía, es que se presenten, de dónde nos están escribiendo, su nombre por supuesto, de dónde nos están escribiendo y a qué se dedican, de forma que nos quede registro de quiénes son los que están del otro lado escuchando. Así que yo voy a ir dando de baja mi presentación. Perfecto. César, ¿me escuchás? ¿Me escuchás ahora? Sí, César, te escucho perfecto. Si Está puedes bien, activar tu cámara, listo. así nos vemos. Ahí está activada mi cámara. Perfecto, te estamos viendo. Bueno, César, antes de comenzar, como siempre y a todos nuestros conferencistas, agradecerte por tu tiempo, la predisposición para haber preparado esta presentación y haberla adecuado, por supuesto, a lo que es esta conferencia. Muchas gracias. Muy bien, bueno, ¿puedo comenzar a proyectar entonces? Sí, señor, inicie. Muy bien, muchas gracias. Aquí vamos a comenzar.
lo que nos proponemos, ¿me están viendo? ¿Sí? Sí, sí, te vemos bien. Perfecto. Bueno, nuevamente me sumo al agradecimiento de aquellos que han decidido acompañarnos hoy. Entiendo que el tiempo de todos es muy valioso y espero que esto de alguna manera satisfaga las expectativas que tenían al respecto. Lo que me propongo tocar como tema es el análisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo, por ser dos instituciones que mi experiencia recorriendo empresas es que si bien esto lo conoce todo el mundo y lo usa todo el mundo, la mayoría por lo menos, no siempre se hace de la mejor manera y no siempre se le da la importancia o se encarniza esto como yo considero que debiera ser. Son herramientas muy poderosas que realmente ayudan enormemente en la prevención de accidentes. Quisiera mostrar esto, fue escrito hace muchos años, que dice que si un albañil ha edificado una casa para un señor, pero no ha dado solidez a la obra y la casa que construyó se ha desplomado y ha causado la muerte del propietario, ese albañil recibirá la muerte. Esto surge... César, Sí, sí. por las dudas, vos no estamos viendo tu presentación. ¿No estás viendo mi presentación? No, fíjate en la cinta de abajo donde estaba ese botón verde, así compartís tu presentación. Ah, ok, sí, sí, es muy probable que yo pido disculpas. No, está todo bien. Vamos a buscar la forma de compartir pantalla. ¿Encontraste No, la cinta abajo? no la encuentro, ese es el problema. Voy a Zoom a ver si no lo logro ubicar. Perdón, César, ¿estás compartiendo tu presentación? En ¿Estás con tu este momento presentación activada? lo tengo en modo presentación. Bueno, sacalo, apretá escape, así ves Zoom. Ahí veo Zoom. Ahora sí. Y ahora... ¿Aparece el botón verde de compartir? Sí, señor. Bien, Sí, señor. Y compartir pido... PowerPoint. Sí, no, está claro. Me comí un paso. No hay problema. Ahí Pido está. disculpas por esta situación. No te hagas Ahora sí, problema. ahora tengo todo, creo que en condiciones de mostrarlo. Bueno. Perfecto. Listo, ahora sí. Adelante, todo tuyo. No, macanudo, gracias. Decíamos que iba a mostrar el tema a través de comenzar desde la historia. Si un albañil ha edificado una casa para un señor, pero no ha dado solidez a la obra, y la casa que construyó se ha desplomado y ha causado la muerte del propietario, ese albañil recibirá la muerte. Obviamente es bastante grave, y esto surgió hace casi 4.000 años atrás, con el primer código legal que se conoce, que ha llegado a la humanidad en forma visible, que ha sido de un rey de Babilonia, Hammurabi, famoso código de Hammurabi, mucho antes de que apareciera el código romano y de que aparecieran nuestras normas a través del 351 y a través de 911 para la construcción. De acá se deduce dos cosas, que ser albañil en aquella época era todo un tema, pocos elegirían esa profesión, y por otro lado, que ya había alguien preocupándose en la seguridad en esta materia. Hemos recorrido muchísimos años, hemos hecho muchos avances, sin embargo los accidentes siguen ocurriendo, y eso obviamente tiene un porqué, y hay que tratar de minimizar esa situación. Lo que estamos tocando como primer instituto de gran valor es el ATS o Análisis de Trabajo Seguro, que vamos a decir brevemente qué es, y es una descripción breve de que quienes van a trabajar deberían realizar planteándose cuáles son las etapas, no involucra muchos pasos, tampoco es tan simple, no se resuelve en uno o dos, llegará entre 4 a una docena máxima, y lo que se pretende es aplicar aquí las famosas 3P, parar, pensar y protegerse. Hola, hay un audio que está entrando. Es una forma ordenada
de ir planteándose el trabajo y tiene mucho valor si lo hacemos, digamos, a conciencia. No requiere precisión en la probabilidad de que el hecho que suponemos que podría ocurrir ocurra, pero sí debería estar hecho por personas que medianamente estén capacitadas para identificar los peligros, y entonces en cada etapa de su trabajo van a poder ver qué es lo que los puede impactar y ver si existen las barreras ya instaladas o deben proveérselas para realizar un trabajo seguro. Aquí, obviamente, es el prólogo del permiso de trabajo, porque haciendo bien esto, vamos a tener después la facilidad rápida de llenar ese permiso, que en cada empresa puede tener campos diferentes, pero que en general la estructura es la misma. ¿Para qué sirve? Obviamente es para que las personas se focalicen en la tarea que van a hacer, se compenetren de la misma, no solamente en lo que tienen que hacer desde lo esperable físicamente, sino en la seguridad con que van a hacer las cosas para ellos mismos, para terceros, para el medio ambiente, para los bienes materiales. ¿Cuándo hacerlo? Y acá viene la cosa. Toda vez que el trabajo no sea rutinario, ¿qué significa? Que si yo tengo un taller donde se realizan determinadas operaciones, por ejemplo un taller de soldadores, no se requeriría un ATS y un permiso de trabajo para hacer eso en ese lugar, porque eso, y vamos a usar una palabra que está muy de moda, debería estar cubierto por un protocolo o, como lo llamamos, procedimiento de cómo se debe trabajar en esos lugares. Pero cuando yo salgo de ese ambiente y me voy a otro, me cambian las condiciones. Y eso es lo que tengo que tener en cuenta y valorizarlas, analizarlas y ver de qué manera me estoy exponiendo a los peligros que pueda haber allí. ¿Quiénes deben hacerlo? En realidad deben hacerlo todo el conjunto, el encargado de tareas junto con su gente. Si bien no se me escapa que muchas veces lo hace uno, lo redacta y se lo lee a los demás. En realidad eso es un hábito malo porque se piensa siempre en la urgencia, en hacer las cosas rápidas, y realmente que si ocurriera un accidente el tiempo que se va a demorar es muchísimo mayor, además de los daños personales, materiales o ambientales que se puedan ocasionar. Lo ideal sería que se haga en conjunto. Si no se hace así por alguna razón, quien lo haga se lo debería transmitir a los demás en una rueda donde se lo vuelve a analizar, y quien lo lea, ir preguntándole a cada uno su opinión al respecto para evitar que se dispersen y al contrario, meterlos en lo que queremos, que es la concientización de que lo que vamos a hacer es de alguna manera riesgosa, más o menos de acuerdo al lugar donde se va a desempeñar. Y entonces dijimos, ¿en qué forma? En forma conjunta. La clave es el compromiso, o sea, cada uno debe asumir el compromiso de hacer las cosas con su mejor arte en cuanto al trabajo en sí y con su mejor disposición para cuidarse a sí mismo y cuidar a sus compañeros, que es, digamos, lo que conforma un buen equipo. Compromiso quiere decir, o viene de compromesa, o sea, significa poner más allá de estar involucrado. Para marcar claramente la diferencia entre involucramiento y compromiso, solemos decir que en el huevo frito la gallina está involucrada, mientras que en el arroz con pollo está comprometida, porque ahí puso todo lo que tenía. Estamos entonces, si vemos el famoso ciclo de Deming, que implica planear, hacer lo que se ha planeado, verificar que lo que se está haciendo está de acuerdo a lo planeado, y luego sacar las conclusiones de si hubo algún desvío, por qué, corregirlas, que sería el actuar, y entonces esto, en lugar de estar en un plano, estaría en una espiral ascendente que nos lleva a la mejora continua, que es lo que se pretende a medida que avanza el tiempo, ir mejorando todo lo que podemos en nuestro quehacer. Estamos con el ATS en la fase planear, y conviene hacerlo a conciencia y hacerlo bien. Para poder manejar esto de alguna manera ordenada, sería bueno tener una planilla como la que estoy mostrando, puede ser más compleja, menos compleja, donde marcamos las etapas, marcamos qué significa cada etapa,
cuáles son los peligros que identificamos allí y cuáles son las barreras que hemos detectado como existentes o como que debemos que solicitar que se nos provea. Yo pongo siempre a la cabeza el cercar el área de trabajo por una razón. Tiene que ver con el concepto de dueño del lugar. Entonces, si bien hay un dueño de la empresa, en el momento en que yo me constituyo para hacer mi tarea, comienzo a adueñarme de un pedazo de espacio en el que nadie que no pertenezca a esa tarea debería ingresar. Por razones de seguridad. Podría ser que pudiera contemplar, por la necesidad que tengan algunos de pasar, cerrarlo de una manera que se alerte si no hay un gran riesgo por el momento. Entonces pongo una cinta de determinado color y todo aquel que necesita pasar sabe que ahí se está realizando un trabajo que hay que pasar prestando atención, mirando para todos lados y aplicando las famosas 5A, que es adelante, atrás, abajo, arriba y alrededor, para mirar bien y que no se me escape nada y estar exento de riesgo. O si no, si la cosa ya es muy, digamos, muy peligrosa, por el daño que podría causarse si alguien pasa desaprensivamente, marcarla ya con una cinta de color rojo-negro, por ejemplo, y ahí nadie podría ingresar, nadie, ni siquiera el presidente de la compañía, si no es autorizado por quien en ese momento detenta la potestad de ser dueño de ese sector. Habría que pedirle autorización a esa persona que sabe en qué estado está el trabajo y demostrar que realmente no hay otra forma de circular que no sea atravesando ese lugar y que es imperioso hacerlo, y él resolverá en qué momento se lo autoriza. Pero lo cierto es que esta planilla ayuda mucho a ordenar el trabajo y fijarnos bien que no se nos escape en ningún paso. Esta planilla es mejorable y podemos agregar una columna y dejar filas intermedias de manera tal que si en el paso 3 nos damos cuenta que hubiera sido conveniente marcar una etapa anterior, tener el espacio para hacerlo sin tener que garabatear y que sea prolijo y entendible. Y en el tema de las herramientas es muy útil porque además de haber detectado los peligros, las barreras, ahora podemos marcar qué herramientas de trabajo necesitamos allí, porque ocurre que cuando nos olvidamos alguna y no es tan cercano, digamos, salimos del obrador para ir a una parte de la planta, volver, nadie se siente muy contento con volver y generalmente, si se puede, se utiliza otra herramienta a modo de, o sea, en forma impropia, que es también una fuente potencial de accidentes. Por lo tanto, tener aquí todo esto ordenado de esta manera ayuda mucho a evitar accidentes. Dijimos que es una antesala del permiso de trabajo. Yo quisiera comentar un accidente ocurrido en una empresa a raíz de que el ATS obviamente o no estaba o tuvo serias deficiencias. Una empresa que ocupa varias hectáreas, genera su propia energía tanto en vapor como en eléctrica y alimentaba unas bombas importantes, obviamente con tensiones de varios kilovolts, con un cable sepultado. Se decide un trabajo que se requiere excavación y en lugar de programar un cateo previo, digamos, permitió el trabajo de una pala mecánica que terminó arrancando el cable y tirando abajo todo el sistema de energía, lo cual significó, gracias a Dios, ningún daño personal, pero sí una gran pérdida de producción, porque hasta que se consiguieron los elementos para solucionar esto, llevó suficiente tiempo. Por lo tanto, soy un insistente de que el ATS nos va a ayudar mucho en nuestro trabajo en prevenir accidentes de cualquier tipo. ¿Qué es el permiso de trabajo? Todo el mundo lo sabe. Es algo que llenamos para que se nos autorice a comenzar un trabajo determinado en determinado lugar, ¿no es cierto? Ahora bien, es un documento que resume las medidas que nos planteamos al hacer el análisis de trabajo seguro.
pero en realidad debería ser considerado como una garantía, es el aval que se le entrega al trabajador de que se han tomado todas las medidas para que no sufra ningún daño. Es decir, que si hace las cosas como se planeó, como se debe, estaría en condiciones seguras. Y entonces es aquí donde esta garantía solemne que va a firmar alguien cobra una importancia enorme, porque me garantiza a mí mi seguridad. Y no es poca cosa, obviamente. Entonces, esto va a requerir ahora de que esas personas que solicita, el solicitante del ATS sea una persona entrenada en haber reconocido los peligros, los haya puesto todos allí, pero el dueño del sector que más conoce la cosa toma parte en este momento concurriendo con el solicitante al área de trabajo a verificar que todo lo que se ha volcado en ese permiso como necesario en cuanto a seguridad está presente y que a lo mejor puede requerir algo más. Y en ese caso, si ve que se necesita algo más, pedirá que se lo haga y recién allí lo va a firmar. Es decir, es algo que no debe ser firmado en un escritorio, debe ser firmado con el campo a la vista para tener una buena visión, porque inclusive hasta pueden haber variado ciertas condiciones de entorno, o puede haber variado el clima, depende de donde se haga, y esto es menester que alguien sea la última palabra, y además es el responsable que va a firmar de que todo está seguro, y que no le va a pasar nada a la gente que vaya a trabajar ahí, y no es poca cosa porque desde el punto de vista legal tiene sus complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirve? Es justamente para que si lo hacemos bien, evitemos todo tipo de daños. Y también, ¿cuándo debemos hacerlo? Toda vez que el trabajo deje de ser rutinario. Puede haber un taller de pintores donde se pinten diferentes piezas y no hay problema. Allí cada pieza que se va a pintar no va a requerir un permiso de trabajo, sino respetar las condiciones, como dije, el protocolo de cómo se debe trabajar en ese lugar, o un taller de hojalateros dentro de la empresa, o un obrador donde se especifique en qué lugar se suelda, en qué lugar se corta, pero trasladado al campo, ahí requerimos el permiso de trabajo, porque, vuelvo a decir, hay que mirar hasta último momento cómo están dadas las condiciones, darle el toque final que pudiera necesitarse y firmar de que realmente se ha comprobado de que todo está, se han hecho los bloqueos, se han vaciado los recipientes que debían vaciarse, se ha monitoreado el ambiente, si había que ingresar alguno, en fin, se han tomado todos los recaudos para que las personas no sufran un accidente y por supuesto no impactemos en el medio ambiente y no impactemos sobre los bienes materiales. Han ocurrido casos, y me ha tocado verlos, y por eso he propuesto este tema de charla, porque no es poco frecuente, digamos, que se encuentre errores o omisiones. Por ejemplo, hay permisos que son muy interesantes, tienen muchos campos a llenar, están muy completos, pero cuando uno le pregunta a alguna persona que está trabajando qué significa tal cosa, esa persona no la sabe. Y eso es preocupante, porque la persona está haciendo una tarea donde realmente no conoce exactamente por qué se le ha pedido que tome esa medida y a lo mejor tiende a menospreciarla y no prestarle atención. No hacer un permiso de trabajo donde se haya verificado todo completamente es realmente riesgoso. En un tanque de ácido sulfúrico que se había vaciado y que había que ingresar en él para hacer determinado trabajo, ese tanque contenía a su vez una especie de pileta en desnivel hacia abajo para lograr que allí se depositara hasta la última gota y pudiera ser extraída por un medio de succión, y entonces vaciar completamente ese tanque realmente. Bueno, eso obviamente no se hizo, y una persona que ingresó puso su pie ahí adentro, inadvertidamente, y había un contenido importante de ácido sulfúrico, con lo cual resultó en quemaduras importantes en su pie.
Y un accidente muy grave que ocurrió fue el uso de una moladora en condiciones que lamentablemente uno no tiene acceso después a la investigación, pero lo cierto es que había un sector dentro de un espacio, digamos, que podía ser como un hangar o algo parecido, o un centro de producción, donde se había creado un recinto, digamos, bien en cuanto a su construcción, pero no era totalmente cerrado, simplemente lo que se trataba era de almacenar allí ciertos elementos que eran necesarios habitualmente, y entonces para no ir a buscarlos a un pañol, se mantenían allí. El caso es que este espacio era cerrado en lo lateral, pero en el techo no, porque se lo hacía suficientemente alto las paredes como para que no se ingresara si no era como correspondía, y por debajo había un espacio también, como si fuera en lugar de zócalo, el espacio abierto, para razones de limpieza o lo que fuese. El caso es que en un determinado momento una persona que trabajaba en ese espacio decide emplear un líquido inflamable, un fluido inflamable para limpiar el piso contaminado con grasa. Se procura un recipiente, una lata, donde vuelca el producto y de allí con un trapo ir limpiando el espacio. Mientras tanto, aparece una persona con una amoladora para realizar un trabajo simple de amolado, y obviamente, si no hay permiso de trabajo y no se ha hecho un buen análisis, las chispas que se producen ingresan por ese zócalo abierto, por supuesto se prende fuego el combustible, impacta sobre la persona sufre realmente severos daños que determinan su fallecimiento. Y fíjense que el permiso de trabajo sirve justamente para, si hubiera estado bien hecho, se concurre allí, se verifica que no hay nada que se interponga, se verifica que estén todos los elementos como barreras ignífugas o lo que sea para poder trabajar. Además, es un elemento que intenta que sea divulgado para que la gente sepa que allí se va a producir un trabajo. O sea, que no es simplemente un trámite burocrático para decir, bueno, mañana a tal hora pueden empezar a trabajar, sino que hay una preocupación, o debe existir esa preocupación, para ultimar todos los detalles que nos eviten a nosotros tener un accidente. El no usar estas herramientas que han llevado 4.000 años llegar hasta ellas, obviamente me parece poco prudente y muy negligente. Hay muchas formas de permiso de trabajo, no hay un modelo único. Uno podría ser ¿no es cierto?, donde aparece trabajo en altura, trabajo en excavación, trabajo con espacio confinado, con diferentes ítems a verificar. O sea, en un mismo permiso figura trabajo en caliente, trabajo en frío, en fin. Generalmente yo preferiría que se separara los trabajos en frío de los trabajos en caliente para que se pueda visualizar bien en qué lugar se está haciendo un trabajo en caliente y a la distancia. Este sería otro un poquito más completo. Y este otro realmente me gusta mucho porque si miramos aquí donde está este óvalo rojo, dice aprobación de la autoridad del área. Y dice, yo, autoridad del área, considero que el trabajo mencionado se puede ejecutar en forma segura, de manera segura. O sea, esta persona realmente está poniendo su firma y con una leyenda que le está advirtiendo que él está garantizando eso. O sea que creo que le pone énfasis al hecho de que tiene que ir a verificar. Y por otro lado, aquí abajo, fíjense que dice, una de las precauciones que deben tomarse es cumplir con el ATS, o sea que se debe haber hecho un ATS bien hecho y obviamente ceñirse a él con todo lo que puede haberse reajustado en el último momento cuando se ven las condiciones finales. Creo que es un muy buen instrumento y, por supuesto, susceptible de mejora porque no hay un modelo único y cada empresa más o menos lo pone como mejor lo siente y considera que es más
apropiado para ellos, sin vulnerar la seguridad, por supuesto. ¿Qué nos queda entonces? Dijimos, en el ATS estábamos en el tema planear, y volvemos a ese recorrido del ciclo de Deming. Entonces nos queda hacer, que es ahora, con el permiso de trabajo, ejecutar la tarea que se planeó, y hay esto que es muy importante, que es cumplir. Y cumplir requiere que se verifique que se está cumpliendo. Significa ir a verificar en forma, no una auditoría con el sentido que la gente tiene como carga emocional de lo que es una auditoría, sino que se trata de ir amablemente con un programa determinado a descubrir desvíos para poder conversar con la gente y hacerlos razonar sobre el porqué de ese desvío y las consecuencias que puede llegar a traer. Entonces, y después, por supuesto, en función de los desvíos que hayamos visto, poder hacer los reajustes necesarios para que la próxima vez no nos ocurra, porque de eso se trata la cosa, mejorar el sistema de tal manera que sea autosostenible, que a medida que avance el tiempo encontremos la menor cantidad de desvíos posible y que obviamente nos garanticen la tranquilidad de que las personas, cuando les decimos que van a trabajar en condiciones seguras, pueden ir confiados, más allá de que cada uno también debe poner sus ojitos a mirar qué es lo que hay, ¿no? Como siempre, el tema está en el compromiso. Debemos asumir el compromiso tanto de los que hacen, como de los que verifican, como de los que firman. César, ¿me escuchás? Sí. Reactiva el audio, por favor. ¿Me escuchás? Bueno, sí, no sé por qué apareció. Perfecto, A lo mejor sigamos. se me fue la mano para otro lado. Vamos a la parte legal, que pienso dar un pantallazo, tampoco en profundidad, pero la cuestión es si esto es exigible o no, porque como vimos, cada uno hace su formato, se aplica de una manera más light, menos light, pero desde el punto de vista legal, ¿qué significa? Por un lado, la resolución de la Superintendencia 559/09 planteaba en ese momento la necesidad de crear un programa para rehabilitar empresas que registraran una alta siniestralidad, y lo hacía basado en qué tan crítico, cuál era el grado de criticidad que presentaba esa empresa. Fue un documento importante porque en su momento hicieron un muy buen checklist, que muestro ahora someramente, son varias páginas, para que uno hiciera su análisis junto con la ART, dónde estaba parado. Y lo invito a que se use porque puede ser una herramienta muy útil para justamente ayudarnos a ver cómo estamos en materia de cumplir con el 351, que es un mandato legal, obviamente. Luego, en base a eso, y en el mismo año, más tarde, ya aparece el artículo 6º, que dice que los empleadores que formen parte de la muestra, porque se había decidido tomar una muestra de una cierta cantidad de empresas, deberán elaborar un permiso de trabajo. Y acá empieza a hablar de que deberán elaborar un permiso de trabajo confeccionado en forma previa al inicio de tareas, y las tareas de excavación, demolición, trabajos en altura que superen los 4 metros, lo cual a mí me resulta, digamos, de alguna manera, preguntarme si está definido que el trabajo en altura es a partir de los 2 metros, ¿por qué recién a partir de los 4 yo requeriría un permiso de trabajo? Pero bueno, y tareas sobre o en proximidad de líneas o equipos energizados con media o alta tensión. Y
Y el trabajo en caliente, que es un trabajo realmente complicado, que nos puede poner en, depende del área donde vayamos, depende de cómo lo hagamos, como dijimos, un trabajo en caliente, yo estimo que debería haber estado incluido. Luego, presentan un formulario tipo que sería el formulario del permiso de trabajo a confeccionar, donde figura en altura, en excavación, con electricidad y en lugares inflamables, y espacio confinado. El espacio confinado también tiene otro régimen, en el sentido de que en el año más o menos 2010, Irán sacó una muy buena norma, que invito a leerla, y luego en el año 2013 la superintendencia la recoge como diciendo, bueno, si usted trabaja de esta manera, está trabajando bien. Pero este es el formulario que se proponía en el año 2016 y que, obviamente, si yo tengo un formulario mejor, nadie me lo va a cuestionar, porque la ley en este caso es un umbral, yo puedo hacer cosas en más, lo que no puedo hacer es en menos. Así que bueno, como base podría ser tomado, pero no necesariamente es lo único que hay. En el año 2016 corrigen el artículo 6 y yo estimaba que iban a poner el tema del trabajo en caliente, pero no aparece. Y entonces me sigo preguntando cuál es la razón, si bien reconozco que está tratado pero no con el hincapié que a mí me gustaría ver, como es haga permiso de trabajo, y si bien vemos que no sería, digamos, taxativo para todas las empresas, sino para aquellas que tengan una alta criticidad, de acuerdo a un estudio hecho, el hecho de que esto sea una herramienta tan poderosa, me hace pensar que es bueno tener este método de trabajo a través de los permisos de trabajo y ATS. Y voy a decir por qué. ¿Dónde está en la ley de que no se puede dañar? No, ¿dónde está en la ley que no se puede matar? En realidad, si uno mira el Código Penal, no hay ningún lugar que diga está prohibido matar. Lo que dicen es, si usted mata, lo hace de esta manera o comete este delito, a usted se le van a aplicar tales penas. El tema básico, donde nace todo, en cuestión de no provocar daño, por lo menos en la Constitución argentina, es en el artículo 18, que establece justamente el hecho de no causar daños a terceros. Y luego el Código Civil, ahora devenido en Código Civil y Comercial, establece el concepto de responsabilidad objetiva, que es que aquel que introduce en la sociedad un elemento riesgoso es automáticamente responsable del daño que se le haya podido causar con él. Es el caso del automóvil. Si yo, aunque no haya tenido la culpa, una persona se me tiró arriba del auto, pero inmediatamente el culpable soy yo, y voy a tener que demostrar que de mi parte no hubo culpa, que de mi parte hice todo lo que debía ser hecho en forma razonable, o sea que voy a tener que demostrar la culpabilidad de la víctima. Es lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Cuando alguien me quiere hacer responsable de algo, va a tener que probar que yo soy el culpable. En cambio acá yo tengo que probar mi inocencia. Y no es poca cosa, porque estoy con un artículo que me inhibe de causar daño, como es lógico, y por otro lado, otro que me automáticamente me hace responsable. ¿Cómo hago yo entonces para ponerme a cubierto de esto? En el caso de que, por supuesto, yo no haya cometido un acto impropio, y es buscar todas aquellas cosas que van a sumar a demostrar que yo soy una persona que actúa en forma diligente y no en forma negligente. O sea que de mi lado he hecho todo lo que había que hacer y eso justamente son las buenas prácticas. La NFPA 51B, que invito a que se lea, es una muy buena norma que habla sobre soldadura, pero justamente habla de todo lo que yo he mencionado, que es la persona que va a firmar
como responsable de autorizar que se inicie el trabajo. Es más, en algunos casos se exige, y eso es algo que también se ve en el campo con bastante frecuencia, de que en trabajos en caliente no se concurre con un extintor propio, sino que se piensa en utilizar el que exista en el lugar, el cual puede estar muy alejado y no permite una rápida acción. Además, es para el lugar, para el caso de que hubiera un siniestro en el lugar, por otras razones. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo, debe unirme de mi extintor y ponerlo cerca, porque la acción contra el fuego, y Calciclo debe saber muy bien, es de tomar acción inmediatamente para evitar que esto se haga más grande. Por lo tanto, la norma NFPA 51B en algún momento menciona que puede existir la necesidad de contar con un vigía cuya única función sea estar manejando el equipo de extinción rápidamente. Así que muchas veces se lleva el equipo, se lo deja apartado, con lo cual es difícil de acceder porque inmediatamente que uno empieza a trabajar, el camino hacia el extintor no es tan fácil, y obviamente corro el riesgo de que la cosa se me vaya de las manos y no logre extinguirlo rápidamente como debiera ser. Entonces, invito a que se lea la norma NFPA 51B. Recuerdo que NFPA es una entidad sin fines de lucro, con lo cual, obviamente, si quiero comprar la empresa, la norma con mucho gusto me la va a vender, pero me permite leerla. Lo que no me permite es copiarla, bajarla, imprimirla. Si no, por supuesto, si no la compro, pero gratuitamente lo puedo hacer. Lo único que tengo que hacer es, por supuesto, firmar las condiciones para poder acceder de esa manera, y me voy a poder leer cualquiera de las normas y tomar nota como quiera. En ese sentido, el IRAN también trabaja de una manera así. IRAN me vende la norma, pero tiene un muy buen sector, lamentablemente ahora por el tema de que no nos podemos movilizar, no podemos concurrir a lugares cerrados, es decir, que estamos limitados por esta enfermedad que nos ha venido a tocar mundialmente, pero tienen un lugar muy cómodo, la gente que atiende ese sector es muy amable, uno consulta la norma, se la traen, se la muestran, tiene lugar para sentarse y tomar alguna anotación, y si quiere y si le resulta la puede comprar, y si no, la leyó. Con lo cual, estas son prácticas, algunos están un poco alejados de estos centros, pero bueno, en el caso de la NFPA está en internet y se puede consultar. Y la otra, este documento está en internet y yo por lo menos lo he podido bajar, es un escrito, un documento de la IAPG, justamente que habla de permiso de trabajo y lo describe prácticamente tal cual lo hice yo, porque yo no soy el inventor de esto, sino que he recogido lo que otros han hecho, cómo lo han hecho, he leído al respecto y veo que esto está muy alineado con una buena práctica. Quiere decir que si yo pudiera ceñirme, inclusive mejorarla para mi tema particular, el tema de los permisos de trabajo, tendría una herramienta muy poderosa en el momento en que tuviera que defenderme, cuando desgraciadamente me tocara la mala suerte de tener que afrontar una responsabilidad por daño, basado en que no tengo derecho a dañar y que te voy a tener que demostrar que yo he sido diligente en lugar de negligente. Hay un fallo de la Suprema Corte donde justamente en una autopista una persona es impactada por un automóvil y se logra demostrar que realmente era la persona la que obró imprudentemente, el peatón, porque era un lugar donde la persona cruzaba y no estaba preparado para hacerlo. Con lo cual, aunque el vehículo hubiera venido a mucha menor velocidad, el impacto hubiera sido grave para él. Entonces, eso ya demuestra que si yo tengo realmente herramientas para poner a mi favor, necesito demostrar que las tengo. Y esta práctica de los permisos de trabajo y del ATS a mí me parece una muy buena herramienta, no solamente para salvar mi responsabilidad, sino realmente para no dañar a las personas, al medio ambiente
y a los bienes materiales de la compañía, que obviamente son importantes porque supongamos que no se hubiera dañado, como pasó en el caso de la pala mecánica, a las personas ni al medio ambiente, pero los daños que se le producen a la producción son muy grandes y la pérdida económica puede llegar a ser importante. Yo he llegado al final de mi exposición o de mi intención de comentar este tema en la esperanza de que seguramente muchos han encontrado el mismo problema y lo que quisiera dejar hincapié es el permiso de trabajo es una garantía, es como quien firma el permiso de trabajo es como desde mi punto de vista, es como el escribano que da fe y me garantiza que lo que existe ahí es la verdad. Entonces, quiero mostrar que en cualquier parte del mundo, no solamente en Argentina, sino en otros países donde me ha tocado trabajar, tenemos los mismos problemas, porque el ser humano es el mismo en todos lados, no importa el idioma que hable, y tiende a tomar atajos, y entonces en lugar de hacer las cosas como estaba planeado hacerlas, se corta en un determinado momento y ahí comete un error y ahí tenemos el accidente. La única forma es ser no permisivos, adherirnos a estos documentos y verificar que se cumplan, que se entienden. Digamos, la sorpresa más grande mía fue en una empresa, en un campo petrolero, donde al haber dudas sobre uno de los campos, de cuál era el significado, porque había dos campos muy parecidos dentro del permiso de trabajo, consultó con la gente a ver qué entendían ellos, y no lo entendían. O sea, bueno, nadie se los explicó bien, con lo cual el permiso de trabajo no se divulgó de la forma que debiera haber sido hecho. Entonces me voy a quien firmaba los permisos de trabajo, en ese momento un supervisor de turno, que lo estaba haciendo desde su escritorio en lugar de ir al campo, y para mi sorpresa tampoco lo sabía. Y ahí empecé a preguntar a otros y veía que la falencia estaba en varios lugares, y ahí todo el mundo tomó conciencia de que había que dar una vuelta más al sistema para que todos entendieran de qué se trataba. Como siempre digo, de nada vale tener el mejor documento, el mejor instructivo, el mejor permiso, si después no se cumple. No tiene sentido. Hay que tratar de llegar a la gente, de explicárselo bien, de mostrar que le prestamos atención, que lo entendemos y que se lo podemos explicar si tienen alguna duda. Terminado esto, me despido con un beso que significa esto: keep it simple and safe, o en castellano, manténgalo simple y seguro. No tengo más para decir, era lo que me proponía, simplemente enfatizar en estas cosas que conocen todos, pero que a lo mejor no hacemos el hincapié que necesitamos. Y estoy, por supuesto, abierto a las preguntas que se pudieran haber hecho. Así que, Cristian. Sí, César, aquí estoy. ¿Me escuchás? Bueno, sí, te escucho bien. Bueno, César, excelente la presentación, muy clara. Hay una serie de preguntas a través del chat que voy a empezar a leerte y luego podemos habilitar a dos personas para que te hagan una pregunta directamente en vivo, ya que estamos muy bien con los tiempos. Fui un poco rápido porque no quería dejar poco tiempo para que la gente pudiera preguntar. Como siempre digo, si lo sé lo contesto, si no lo sé trato de averiguarlo y lo contestaré por mail, y si no diré directamente, mira, esto no lo sé y no lo puedo encontrar. No me gusta mentir al respecto. Bien, César. Va la primera pregunta, que es de Claudio García. Y dice así: ¿está de acuerdo con los ATS impresos y que le den lectura antes de los trabajos? No me gustan, lo cual no quiere decir que si es más o menos sobre trabajos parecidos pudiera ser. Y eso de dar, yo entiendo a dónde apunta, porque es justamente la simplificación de los tiempos. Tratar de que las cosas se hagan lo más rápido y bien, por supuesto, posible. El tema es cómo garantizo la participación de los que van a tener que trabajar. Y lo que haría es, si lo voy a leer, tengo que leerlo preguntándole a cada uno, ¿y vos acá qué opinás? ¿Y vos qué harías? ¿Y te parece bien? Y permitir
que la gente pueda participar, porque vuelvo a decir, lo importante es que no solamente vean un trámite burocrático de que hicimos esto y cumplimos con lo que se nos pedía, sino que realmente estamos comprometidos en lo que vamos a hacer. Y eso, la única manera es participando en todo momento. Yo entiendo las urgencias porque las he vivido y las he visto en el campo, y la idea es que, bueno, si no pudieran distraer un poquito más de tiempo, no distraer, invertir un poco más de tiempo en hacerlo en conjunto, porque además es un tema que lo conocen, que lo han hecho varias veces, no dejar de que alguno esté distraído, porque hay que a la gente focalizarla y meterla en el problema que vamos a tener de ahí en más, ¿no? Así que cada uno lo resolverá como lo vea. Yo preferiría hacerlo en forma conjunta, si bien no ignoro que esto se hace y que, bueno, puede tener su validez, y me aseguro de que todo el mundo entendió y está participando, porque además van a tener que firmar que estuvieron presentes. Y eso, yo si tuviera que poner mi firma, trataría de estar bien enterado de qué se está tratando. Bien, Espero César. haber contestado esa pregunta. Bien, ya estoy buscando la otra que estaba acá. Bien, va otra pregunta, César. Y dice así, Ramiro, pregunta, esto también se lo utiliza en las actividades bomberiles en su país, así que supongo que Ramiro no es de Argentina. Y dice, yo lo estoy implementando en mi cuartel por mantener diferentes actividades dentro de la misma y con exposición a varios peligros en los trabajos que desarrollamos. ¿Es adecuada la gestión que se está realizando? Yo creo que sí, porque si él está viendo valor, habría que ver un poquito más de qué tareas se trata. Vuelvo a decir, si es rutinario, no sería necesario, porque debería estar cubierto ya por un protocolo de cómo se debe trabajar ahí. Y pongo siempre el ejemplo. En el taller mecánico, donde hay amolados, donde hay manejo de herramientas o máquinas herramientas, debe estar cubierto por un procedimiento, un instructivo de cómo se debe operar allí adentro, qué elementos de protección, a partir de qué momento se los usa, quiénes podrían no llegar a usarlo, lo cual es muy raro, pero lo cierto es que ya está cubierto de alguna manera, ya se ha pensado esto de antemano, y como lo que se hace es prácticamente siempre lo mismo, no habría necesidad de hacer un ATS. El ATS es cuando, si alguien viene a hacer un trabajo dentro del taller mecánico que no está alineado con lo que habitualmente se hace ahí. Bien, bien, César. Va otra pregunta que en este caso la hace Rodrigo y dice así, ¿es recomendable que el personal de seguridad firme también el permiso de trabajo? La idea moderna es que el personal de seguridad no tenga que participar de esto, salvo que por alguna razón muy especial se lo convoque. La idea es que la gente tenga un grado de conocimiento en materia de seguridad que haga que la persona de seguridad sea un recurso a consultar y no una persona que tiene que firmar. Reconozco que hay, y está en su potestad, cada empresa en manejarlo como mejor lo sienta, pero lo que deberíamos llegar es justamente a la autosuficiencia. Vuelvo a decir, por ejemplo, en mi caso, cuando yo en mi planta era supervisor de un área y tenía que hacer un trabajo, firmaba yo, y en una sola oportunidad, y porque la gente de seguridad realmente estaba muy abierta, fui a consultar, porque mi interpretación podía estar errónea. Entonces fui a hablar con el gerente de seguridad, que siempre nos manifestó que tenía las puertas abiertas para ir a hacer la pregunta que quisiéramos, y decirle, mire, doctor, yo tengo esta tarea que pienso emprender, la pienso hacer de esta manera, por supuesto que voy con conocimiento y con una solución pensada. Lo que quiero consultar es si no le estoy errando, porque este tema me supera. Y entonces me hace algunas preguntas, en todo caso me indica a leer alguna norma que se me hubiera escapado, pero en mi caso, en los 17 años y medio de planta que tuve ocupando, por supuesto, diferentes cargos, nunca me firmó el agente de seguridad un permiso de trabajo o una norma así. Se suponía que habíamos recibido y nos preocupábamos muy mucho en mantenernos actualizados y teníamos capacitaciones periódicas sobre temas de seguridad, lo cual
me dejaba muy tranquilo saber que si en algún momento tenía alguna duda, podía consultarla sin ningún problema. O sea que no es, si lo tenemos el sistema bien aceitado, no sería necesario y estamos administrando mejor los recursos, ¿verdad? Bien, César. Tengo otra pregunta de Martín Wilhelm, espero haberlo pronunciado bien, y dice así: ¿qué validez tiene un ATS o un permiso de trabajo digital, como los que se completan en tablets o smartphones? Bueno, yo soy tan viejo que todavía no los he visto, pero me parece que si eso queda grabado y queda asentado, tiene toda la vigencia del mundo. Es lo mismo que haberlo hecho. Lo que pasa es que nosotros el permiso de trabajo necesitamos abrirlo, llenarlo y después asegurarnos que se cerró y archivarlo por un cierto tiempo, porque es un antecedente también legal si algo llegara a pasar. Si en tanto y en cuanto los campos a llenar sean los adecuados y le demos el tratamiento posterior de almacenamiento, no hay nada que indique que no pueda ser en forma digital o en hard copy. Tenemos que garantizar, sí, que la información va a estar presente, nada más. Bien, César. Tengo otra pregunta de Maximiliano Alcoleas y dice así: el orden de evaluar la tarea es el ATS seguido de permiso. La metodología yo la utilizo a la inversa. Sin permiso no se empieza a trabajar y después sí se complementa con el ATS. Sí, conozco empresas que lo hacen así. Si a ellos les cierra bien y pueden garantizar una operación segura, yo no vería inconveniente. De hecho, he participado en reuniones con gente que hace eso. Yo lo prefiero al revés. ¿Por qué? Porque por un lado estoy planeando y por el otro lado estoy terminando de asegurar. Pero si a ellos ese método también les permite lo mismo, yo no veo inconveniente. De motu propio, prefiero la parte como la mostré. Hago la parte planear, que es el ATS, es el análisis por etapas, identifico así los peligros y termino de ajustar para poder hacer el permiso de trabajo. Porque el permiso de trabajo no me dice si realmente se hizo el ATS o no. Y yo, en mis casos, cuando ya tenía otras responsabilidades y tenía que firmar un permiso de trabajo, preguntaba en función de qué se habían hecho esas consideraciones y que me exhibieran el ATS. Pero vuelvo a decir, el tema es que lo manejemos bien y aseguremos que las condiciones de seguridad, o sea, el fin fundamental de esto es garantizar que se tomaron todas las medidas, sea con un recorrido o con el otro. Si eso está garantizado, no le veo inconveniente. Bien, César. Tenemos otra pregunta acá, que es la última a través del Zoom, de Diego Funes, que dice lo siguiente. A ver si te la puedo transmitir bien. Para diferenciar entre ATS, que es un análisis de riesgo y tiene alcance por el personal de higiene y seguridad, y el permiso de trabajo, que es un checklist para que estén las medidas implementadas en el lugar de trabajo y estén las firmas de curso legal. Pregunta si esta es la diferencia. Creo que pregunta eso. Yo lo que veo es, el ATS, por empezar, es planear. Y el otro que sea un checklist, debería ser un checklist sobre lo que planeé, que se fundamente, porque se me puede escapar algo si no lo planeé. En cambio, si lo voy planeando con el ATS, a cada etapa, bueno, ¿y qué riesgos tengo acá? Y por eso comienzo, si vieron la planilla, es decir, primero cercar el área, porque ahí ya comienzo a ser dueño y es lo primero que debería hacer. Y luego decir, bueno, en este paso, ¿a qué peligros me enfrento? ¿Qué medidas ya están instaladas? Y si son realmente satisfactorias o debo proveer alguna más, ¿de acuerdo? Entonces, hacerlo bajo un checklist, debería ser muy completo el checklist para asegurar bien y valorar su tiempo también, con lo cual, si tienen un buen checklist, tampoco habría ningún problema. El tema es, vuelvo a decir siempre, que garanticemos que cuando ponemos la firma de que he comprobado que están dadas todas las condiciones para que se pueda hacer este trabajo, eso sea realmente la verdad. Y quiero contar también un accidente grande que hubo acá en la Argentina, donde una persona
es enviada a trabajar en una especie de batea donde había unas paletas móviles para agitar el producto. Y bueno, por supuesto, se vacía, se lo manda a soldar y qué sé yo, y la máquina se pone en movimiento y termina con la muerte de la persona. Entonces me pregunto, ¿se tomaron todos los recaudos? ¿Se hicieron bien las cosas? ¿Quién firmó ese permiso? Y por supuesto, vuelvo a decir, no puedo abrir un juicio porque desgraciadamente no tengo acceso a la investigación que tiene que haber habido, que además requiere la investigación de un juez, ¿no? Pero asegurémonos que nuestra misión es garantizarle al individuo que está en condiciones seguras de trabajo en tanto y en cuanto él cumpla con todas las normas que le hemos fijado para hacer. Bien, César, tengo una pregunta, la única y la última que vamos a hacer a través de los chats, que esta vez viene del lado de Facebook, y la pregunta la hizo Noemí Tolosa. Dice, con respecto a la pandemia, ¿cómo sé si corresponde autorizar o no? Bueno, yo respecto de la pandemia, en este caso, creo que debería intervenir el servicio médico, que es quien tiene la palabra en este caso. Yo, realmente, mis condiciones de ingeniero y abogado, no, más allá de lo que es el sentido común, habría que ver qué está significando eso. Voy a dejar entrar a la gente. Yo veo que en todos los lugares lo que se ha hecho con muy buen tino es dividir en equipos, de manera tal que si alguien se contagia o tiene presunción de contagio, se caiga ese equipo, pero la actividad continúe a través de los equipos que están, digamos, sanos. En todos estos casos donde interviene ya un tema de salud, creo que aquí la palabra autorizada es la del profesional de la medicina, ¿no? Como siempre digo, por ejemplo, el gerente general de la planta donde yo trabajaba, en casos en que había necesidad de la intervención del médico, decía, el que clasifico soy yo, pero nunca voy a dejar de escuchar lo que el médico me diga. Y creo que acá habría que preguntarle al médico. Bien, César. Bueno, lo que son las preguntas a través del chat y demás, las vamos a dar por finalizadas. Estamos bien de tiempo, así que ahora yo voy a habilitar a dos personas que van a tener que escribir en el Zoom la palabra mágica, como le digo yo. Los dos primeros que escriban cierta palabra, yo les voy a dar acceso para que puedan preguntarle directamente a César lo que consideren. Pero antes que nada, César, agradecerte por tu tiempo para esta conferencia, que fue clarísima, ha tenido muy buenas repercusiones. Hay un montón de gente que nos ha seguido, ya son unos 100 a través de Zoom y unos 50, 60 a través de Facebook, así que hemos tenido 160 personas mirando la conferencia. Así que de verdad, de corazón, de todo el equipo que hace, de todos los que hacemos CalSIC, muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo porque me han dado la oportunidad. Como siempre digo, la seguridad no debe ser egoísta, debe ser compartida. Ser egoísta en seguridad realmente es muy mala orientación. Lo que tratamos es de que la gente esté cada vez mejor, que el ambiente esté cada vez más preservado y que las compañías no sufran en sus bienes materiales para que puedan seguir dando trabajo a la gente. Esa es la verdad. Bien, César, muchas gracias. La palabra que van a tener que escribir en el chat del Zoom para que yo les pueda habilitar el audio es ATS. Las dos primeras personas que escriban ATS, yo les voy a dar la posibilidad de que hablen con César. Pero antes agradecer a todos los que están escuchando. Tenemos inscripciones y gente de Argentina, por supuesto, de todo el país. En el chat se han estado presentando. Tenemos gente de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de El Salvador, de España, de Guatemala, de Honduras, de México, de Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Así que hemos estado por toda Latinoamérica y también en Europa porque hay gente de España. Así que vamos ahora sí, César. Los dos que han estado más rápido con el teclado son Pablo Valdés y Rodrigo. Le voy a dar primero la palabra a Pablo Valdés. Lo estoy buscando. Pablo Valdés, acá está Pablo. Que reactive su audio, que si tiene cámara la active. Pablo, ¿me escuchás? Hola, sí, no sé si ustedes me escuchan. Sí, perfecto. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, genial. Un gusto estar de nuevo con ustedes y escuchar a otros profesionales de distintas temáticas. La verdad que siempre es agradable
compartir este momento con ustedes. Agradecer también, digo, a César por la explicación. La verdad que también pertenezco al rubro de higiene y seguridad y siempre me interesa formarme. Lo que sí quisiera preguntarle a César no tiene que ver tanto con la situación técnica del ATS y cómo llenarla. Lo que sí que como profesional, muchas veces lo que veo en obras de larga duración es que después de la primera semana de completar un ATS para una misma actividad, ya cae en un solo formalismo, donde ya no se analiza el entorno y la escena de la actividad que se va a realizar. Así que, ya que él tiene más años de experiencia de los que tengo yo, cómo romper un poco con esa idiosincrasia de que no sea solamente completar el papel para poder empezar a trabajar. Hola Pablo, un gusto conversar con vos. El tema es así. Sí, obviamente todas las cosas siempre tienden a decaer. La misión nuestra es mantenerlas vivas y la forma de mantenerlas vivas es ir al campo. Una vez me preguntó un gerente de operaciones de una instalación petrolera, una planta de tratamiento de crudo, ¿qué consejo le podía dar? Y yo le dije, camine la planta. El mejor consejo que le podemos dar a la gente que tiene cierta responsabilidad es caminar, ver a la gente y detenerse a charlar con ella. Porque de esa manera le demostramos nuestro interés en que las cosas se hagan como queremos que se hagan. Y charlando, y no buscando el tema punitorio, alentamos a la gente a que nos diga sus inconvenientes, por qué están decaídos. La forma de no decaer primero es justamente que todos los días, de entrada nomás, como el escape de la cuerda del reloj, se dé un golpecito para sintonizar qué es lo que queremos hacer. Y la otra es que cada tanto vean aparecer a alguien que les pregunta, que vean y que se dan cuenta de que van a tener que mostrar que hubo una dedicación de eso. Todos los permisos de trabajo, los ATS, tienen un tiempo de validez. Cada uno los fijará como mejor le parezca, pero en general no deberían superar el turno. En todo caso se revalida, pero la revalida también tiene el mismo proceso que el anterior. Hay que mostrar el compromiso, hay que preguntarle a las personas, vos qué opinás, y esa es función nuestra cuando actuamos como líderes de grupos. Es decir, a ver, mira, te voy a leer esto porque es la reválida de lo que se hizo antes, vos qué opinás en este punto, y mantener vivo a través de ellos. Si tenemos ese dicho famoso de que el ojo del amo engorda el ganado, si el amo no recorre el campo, el ganado no engorda, esa es la verdad. Y como todas las cosas, somos animales de costumbre y si nos dejan, tendemos al decaimiento por las distintas razones. La forma de hacerlo es, yo lo llamo auditorías, pero no con el sentido ese de pánico que se le daba a la auditoría contable, por ejemplo, sino a un chequeo amable donde se busca la charla y donde se busca dar el impulso necesario para que las cosas no decaigan. Reforzar siempre que esto lo hacemos con el único interés de que la gente salga tan entera como entró. Que lo único que perseguimos con eso no es una sanción, no es buscar la cabeza de nadie, sino de que se mantenga, como dice el manual del infante de Marina, mantener en alto el espíritu de combate. Perfecto, muchas gracias César y bueno, comparto el tema de caminar la planta. Lo que pasa es que trabajando también en distintas multinacionales, lamentablemente veo año tras año, o por lo menos cada 2 años, que también siguen sucediendo accidentes que al momento de analizarlo estaba todo escrito de cómo lo íbamos a hacer y después en la práctica algunas situaciones van pasando que fallan. Claro, yo he tenido la suerte de trabajar en una empresa que es pionera en todo este tema y tuve también la suerte de trabajar con gente que me demostró a través de su ejemplo que esto iba en serio. Y por ejemplo, en su momento, quien era el superintendente de producción, que era la autoridad máxima de la planta, este hombre durante la semana dedicaba su tiempo a estudiar los temas de la producción y todas las cosas que una alta gerencia tiene, pero no menos de 2 sábados, que era su tiempo libre, y que él no vivía pegado a la planta. Él llegaba a la planta los sábados a la mañana, se ponía todo su uniforme de seguridad y la salía a recorrer y a tratar con la gente. Entonces uno dice, caramba, si Dios vino acá a la tierra a hablar con nosotros, es porque para Dios esto es importante. Correcto.
Bien, Pablo, gracias. Pablo, muchas gracias. Por nada, gracias a ustedes. Bueno, un gusto, Pablo. Igualmente. Pablo siempre está presente y es muy rápido con el teclado, siempre tiene la velocidad para escribir. Bueno, vamos a pasar ahora con Rodrigo, que fue el otro que había escrito ATS. Rodrigo, ¿me escuchás? A ver si me escuchás. Rodrigo. Sí, ¿cómo estás? Ahí activo cámara. Ahí está, Ahí dale, activé está. cámara. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Calcic todo este ciclo de conferencias que están dando a lo largo de todo este tiempo. La verdad que suma mucho todo esto de que decía César, ¿no? Eso de compartir conocimiento entre los distintos profesionales que nos estamos juntando por este medio. Así que muchas gracias. Y a César también, muy buena la presentación. Todo aporte siempre es bienvenido. Y la pregunta viene a raíz de una palabra que vos usaste hoy, que tiene que ver con el tema del compromiso. Ese compromiso que tiene que tener la gente, o de todos los participantes en el permiso de trabajo. Y está relacionado de cuál es la responsabilidad civil o penal que pueden tener todos los que firman el permiso de trabajo o el ATS en caso de un accidente grave o fatal. Siempre esa es la pregunta, y lo que a vos te preguntan en el campo es eso. Si yo firmo voy a ser responsable o yo voy a tener algún problema, y bueno, ahí está un poco la Bueno, Rodrigo, a ver, siempre va a haber un responsable primero o primario, que es un licenciado o quien tenga, digamos, la supervisión. Los que firman debajo es obviamente un grado de responsabilidad menor, y el juez determinará, porque es en definitiva, como me dijo una vez un viejo abogado, dice, mira, vos podés tener la razón que quieras, pero no te olvides que el que falla es un juez. Así que habrá que ver el juez qué considera, pero así, en forma general, digamos, hay un responsable legal que es el que firma en primera instancia, y los demás responden a él. Obviamente, el primero que va a tener que responder es aquel que más alta autoridad tiene, lo cual después se determinará si los demás obraron con negligencia o no, porque obviamente que yo no puedo estar encima de la gente todo el tiempo. Y lo que se trata justamente es bajar el grado de responsabilidad de cada uno para que asuman la cuota de responsabilidad que les compete. En un tema legal vendrán los citarán como testigos, y en cada momento se determinará si la máxima autoridad sobre la cual caía la responsabilidad la tiene totalmente, o realmente hay una culpabilidad de la víctima. Y ahí veremos el juez qué decide. Pero lo cierto es que en todo lo que hagamos nunca estamos exentos de responsabilidad. Lo cierto es que quien máxima responsabilidad tiene, para este caso de las firmas, él puede delegar, por ejemplo, si yo tengo que ser el autorizante de un permiso de trabajo, y por razones de trabajo lo que tengo que autorizar y que debo es concurrir a un lugar que está alejado de donde yo estoy en este momento, y me veo necesitado de continuar con lo que estaba haciendo en lugar de ir a verlo, y en aras de que no se demore la ejecución de los trabajos que debieron estar planeados, pero que si yo tenía previsto ese día concurrir, por alguna razón en ese momento no pude, yo puedo siempre delegar el ir a mirar a un colaborador mío, pero delego el hacer, no la responsabilidad. Con lo cual sigo siendo responsable. Después se verá cada uno si obró, vuelvo a decir, con la diligencia que se esperaba de él. Pero es lo cierto que es quien tiene más potestad, tiene más responsabilidad. Y es muy probable que se diluya hacia abajo si todo se hizo bien, si la gente se la entrenó bien, si estuvo todo conforme a lo que se espera en estos temas. Entonces el juez determinará qué fue lo que falló y quién se lleva la cuota, digamos, de la sanción, por decir algo así, ¿no? Así que en el caso, fíjate vos que, por ejemplo, es muy difícil fallar en abstracto, porque habría que ver lo que ocurre, pero claro, la gente cuando firma dice, bueno, pues yo estoy poniendo mi gancho. Dice, bien, es cierto, se le pide que lo haga para que él
atestigue de que él fue invitado a participar, y por eso digo, si se lee ese ATS en lugar de hacer en forma conjunta, asegurémonos que los demás entendieron qué es lo que se quiere y cuál es su opinión, para que después, si tuviéramos la desgracia de tener que enfrentar un caso, digamos, legal, podamos deslindar las responsabilidades y que cada uno se lleve la cuota que le corresponde. Obviamente que el juez tendrá que analizar bien y será él el que determine hasta qué grado puede ir hacia abajo. En general, si los de abajo obraron bien, la cuota de responsabilidad está más alta. Es decir, yo delego el hacer, pero no delego mi responsabilidad. Muchas gracias. Por nada, espero haber contribuido a la confusión general, como digo siempre, pero lo cierto es que la palabra final es la de un juez. Yo me inclino a creer que si yo demuestro diligencia, que es lo que se pretende, que he tomado todos los recaudos, que he dado todos los pasos, obviamente mi responsabilidad será atenuada. Muy amable. Gracias Rodrigo por tu pregunta y tu participación. Bueno, César, ya estamos casi sobre las 7, estamos sobre la hora final de la conferencia. Bueno, agradecerte nuevamente por tu tiempo, la conferencia ha sido excelente. Lo veo yo en los chats que luego te voy a compartir, que están todos agradeciendo por la calidad de la conferencia y por la claridad de tus conceptos. Así que nuevamente muchas gracias de parte de Calcic. Bueno, el agradecido soy yo y me alegra realmente haber sido un elemento que aportó algo, ya digo, a un tema muy conocido, pero quería compartir mis experiencias para ver que todos sufrimos las mismas penas en diferentes lugares, ¿no? Bien, César, muchas Hasta gracias. Cualquier momento, Cristian. Seguiremos en contacto, igual. Seguramente va a haber una nueva oportunidad y una nueva conferencia. Bueno, por otro lado, agradecerles a todos los presentes, como siempre, que están muchos todos los jueves al otro lado de la pantalla en nuestro ciclo de conferencias, que estén atentos a nuestras redes sociales en las cuales vamos a publicar cuál es la conferencia de la semana que viene, y agradecerles, por supuesto, por la participación e interés en nuestro ciclo de conferencias. Nos vemos el jueves que viene, cuídense y que tengan buena semana. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Chao, gente, nos vemos, muchas gracias.